Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Conocimos a Juan David Aristizábal, un joven menor de 30 años que según la revista Forbes está haciendo mucho por la economía del país, está transformando el país. Lo conocimos cuando estábamos en el viaje, supimos de él por la noticia, llegamos a Colombia, empezó a hacer la promoción de su libro que se llama Todos Podemos Cambiar el Mundo y decidimos comprarlo, ¿no? Fuimos a la Feria del Libro, estuvimos allá, hizo un conversatorio. Una profesión, una carrera, y la marca personal usualmente va a reflejar eso. Nos lo firmó, nos lo autografió y cuando estábamos ahí le dijimos queremos hacer un video con usted, ¿qué tan posible es? Dijo, de una, hagámoslo. Este va a ser como toda la entrevista de lo que pasó con él, cuando nos vimos y todo eso. Recuerden suscribirse en la parte de abajo, seguirnos en nuestros Instagram, dejamos los links en la cajita de abajo y bienvenidos. Hola, ya estoy esperando a que Kate llegue, nos vamos a encontrar ya con Juan David. Lo primero que le preguntamos fue como, Juan, nosotros volvimos a Colombia con la idea que hay que tratar de hacer que los jóvenes viajen más, que conozcan más, que vean cómo son otras culturas, otros países, para que vuelvan y construyamos entre todos el país, ¿no? Y Juan dijo, mira, es una iniciativa muy chévere y es muy lindo, pero considero que más allá de viajar por venir a hacer, hay que saber cuál es el problema. Así que esto fue lo que él nos compartió. Allá lejísimos, y claro, eso es un negocio como total que hay del tráfico de drogas ilícitas. Pero todo esto hay una historia detrás de una señora campesina que está en un territorio donde no hay infraestructura y está una oferta diciéndole cultive coca, nosotros le pagamos a ustedes si usted al final va a cultivar la coca, y en cambio ya tiene café o plátano y sacarlo es muy costoso. Sí. Entonces ahí es donde uno tiene que lograr partir del turismo. Es cualquier opinión que uno tenga sobre el microtráfico o tráfico, además de las posiciones morales o legales que uno tenga, deberían nacer de entender el territorio. O sea, nosotros muy pocas mujeres campesinas cocaleras conocemos, y como es muy fácil desde el escritorio en Bogotá uno decir, no, es que todo el mundo convierta la coca en plátano, y creo que ideal que estuviéramos digamos, cambiando los cultivos, la sustitución de cultivos ilícitos. Entonces también por ahí la gente dice, no, es que eso hay que fumigar los cultivos ilícitos, pero nunca han ido a un territorio de la gente que ha sido afectada por todo el glifosato en esas comunidades. Y solamente uno puede lograr tener esa empatía conociendo más sobre el problema, conociendo a la gente que está ahí y yendo al territorio. Todos los territorios del país, cuando la gente se le olvida que la miel en nuestra frontera con Panamá, entre Sapsurro, Capurganá, la miel, Panamá, es una frontera que uno diría no es impresionante, porque la de Colombia no está pavimentada para subir una montaña, y cuando uno llega a Panamá están las escaleritas bien hechas, bien diseñadas, pero cuando uno va y busca en los instrumentos públicos, que es que ahí había una vía construida. ¿Y qué pasó? Alguien se robó los recursos de ese pedazo. Pero la única forma de uno asegurarse, o sea, de entender el problema que tienen unos municipios, por ejemplo, en frontera con Panamá, es yendo. Sí. Y es un territorio espectacular. Entonces, creo que viajar, además de que a uno le abre la mente y ve lo bueno que uno tiene como lo malo que uno tiene, le sirve a uno para entender mejor el problema, lo que uno está queriendo resolver. Entonces, cuando uno ve, la gente habla de la automatización y como que, ¿qué significa eso? Pues ya hay carreteras en Colombia que ya no hay cajeros en el peaje. Eso es la automatización. Entonces, solamente uno viajando se puede dar cuenta de, pucha, es que, ¿qué representa viajar? Y viajar, además de inspiración, que me parece muy importante, me parece también que tiene que servirnos para nosotros entender mejor los problemas que estamos teniendo, en todos los sentidos. Y dejar bobadas. Por eso también creo que a veces ir a otros países, de mis mayores experiencias ha sido visitar países musulmanes, y creo que porque ha sido tan importante por lograr ver el mundo digamos, con toda la tradición histórica cristiana y católica que tenemos la mayoría de los países latinoamericanos,
y darse cuenta que son países donde la gente trabaja, la gente respeta la norma, donde hay cosas que a uno no le gustaría que pasaran desde la historia de uno personal. Por ejemplo, le gustaría que las mujeres pudieran manejar en algunos países, o sea, un montón de cosas. Pero ver esa realidad también le ayuda a uno a permitir es que nuestra visión del mundo no es la única. Y eso también nos implica a nosotros como abrir la mente a aceptar que la riqueza de una sociedad está en su diversidad. Pero vea que usted dice que primero conozcamos adentro y que eso nos ayuda a entender el problema y todo. Yo creo que no son excluyentes. O sea, no creo que sea primero Colombia y después afuera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que gran parte, antes de querer resolver un problema, hay que entenderlo, sí. Hay que conocerlo. Quiero ir a ver otros problemas y ver qué soluciones puedo traer de acá. Yo creo que es una interacción, no solo que me puedo traer del exterior a Colombia, sino que también de Colombia puedo llevar a otros países. Sí. Es una vaina de doble vía. Otra de las cosas que le preguntamos fue, bueno, cuando estuvimos en la feria, habían unas estadísticas de la proyección respecto al turismo y esa carencia que tenemos en nuestro país, que es algo que nos compete mucho a nosotros que nos gusta viajar, ¿no? Y esto fue lo que nos compartió. Las cifras se calculan es que en los próximos 10 años el total van a ser 1.800 millones de personas viajando y cruzando fronteras. Propósito turismo. Y eso es, digamos, va a ser muy importante la cifra porque implica que la gente va a viajar más porque va a tener la teoría es que va a tener mucho más tiempo. Producto de la automatización del trabajo, la gente va a tener más tiempo para dedicarle a otras cosas distintas a trabajar. Entonces, uno de los resultados que hay es que económicamente vamos a empezar a hablar de la economía de la experiencia. Y es una economía donde vamos a competir porque la gente nos ponga cuidado, atención, para que tenga una experiencia con nuestro producto, servicio o país. Entonces, las naciones o ciudades o regiones que logren atraer gente a vivir experiencias en ellas, es donde probablemente vamos a ver mayores crecimientos económicos, productos de esa economía. Entonces, mucha más gente viajando, la pregunta es a dónde va a viajar. Y van a viajar donde puedan tener experiencias de todo tipo, educativas, de relaciones, espirituales, comerciales, económicas, de experiencias. Y ahí es donde creo que Colombia tiene que hacer una ultra revisión de qué se está construyendo y cómo se está construyendo el país para esa economía. Claro, seguiremos en otras industrias, pero ¿cuándo fue la última vez que se abrió un museo en una ciudad donde uno viva? ¿Cuál fue el último museo que se abrió? Y no porque los museos sean la única forma de crear experiencias, pero gran parte de ir a una ciudad nueva es que hay un museo, una plaza, un lugar para vivir una experiencia. Total. Eso por un lado desde el punto de vista de infraestructura. Entonces cuando ustedes miran los proyectos de regalías en el país, hay 30 billones de pesos para regalías y entonces cuando un alcalde o un gobernador decide generar una estatua gigante para promover el turismo, aquí se la montan y dicen no, se gastó toda esa plata en eso. Claro. Y yo creo que ahí hay que revisar muy bien porque, digamos, no es construir por construir infraestructura que nos sirva, pero yo creo que la infraestructura para generar experiencias es clave. Lo otro tiene que ver cómo le estamos apostando a las artes, a la filosofía, a la creatividad para aprovechar la economía de la experiencia. ¿Y por qué es eso importante? Porque si la gente va a viajar, la gente va a querer estar en el ágora, o sea, va a querer estar en los lugares físicos para entrar y estar. Entonces, los que sepan de historia o de filosofía y puedan contarle a uno la experiencia cuando aquí en Colombia de un momento a otro en este lugar se firmó X cosa, pues entonces eso va a implicar unas nuevas carreras, unos nuevos conocimientos, unas nuevas habilidades que hoy en día criticamos, rechazamos o hay muy poquita gente. Entonces todavía creemos que el que sea el historiador, pues para qué, pero hoy en día es súper importante los historiadores. Y por ejemplo en Usaquén hay una casa que se llama El Ilustre. Es una casa donde hay clases de historia y hay 1.000 personas mensual a ese sitio contando historia, súper creativo y súper interesante. Entonces
Eso por un lado, como que eso tiene que ver mucho como que en qué estamos pensando y analizando nuestra sociedad frente a las experiencias. Y la otra tiene que ver con unas habilidades que son fundamentales para la sociedad en general y para la economía de la experiencia. Ah, sí. Que tienen que ver, empezando por la empatía. Sí. Que la empatía está en todo. La empatía está en cuando uno va en el carro y no se baja del carro en la mitad de una avenida de alto movimiento, porque pues es que hay que respetar al otro por la empatía que está. Eso es socialmente. Y entonces uno quiere ir a un país, una sociedad que es cero empática en el transporte. Entonces uno dice, pucha, y nos estamos bajando. Pero entonces cuando uno va y mira al hotel, y en el hotel lo primero que le preguntan es, cuando uno está haciendo el checkout, si es tarjeta o en efectivo, o si consumió algo en el minibar, en vez de preguntarle, oiga, ¿cómo estuvo su experiencia? Hace parte de nuestra forma de ver al turista y de ser empáticos con él. O sea, tenemos una crisis de empatía en nuestra sociedad, pero es una crisis que se puede resolver educándolos, o sea, formándolos en esas habilidades que le pegan al corazón de esta nueva economía. Una sociedad más empática es una sociedad que va a traer más gente a estar. Uno no va a querer ir a una sociedad donde uno no se sienta bienvenido, ni respetado, ni sean empáticos con uno. Entonces, y eso va en todas las industrias. Entonces, por ejemplo, como el mundo se está envejeciendo, y hay un estudio muy interesante, se llama Colombia Envejece, para que lo busquen. Lo que Colombia y el mundo, el futuro laboral y económico, digamos que quienes van a liderarlo, en el sentido de vista dirigirlo, sin duda van a ser los centennials y los millennials, por un tema pues de que van a ser más jóvenes a la hora de dirigir la economía, y hago la palabra de dirigirla más no de moverla. Quienes van a mover la economía van a ser los mayores de 65 años, porque el mundo está envejeciendo y Colombia está envejeciendo, y entonces ya tenemos que hacer otro análisis hoy nosotros, es qué tanto nos estamos preparando para esas para atender, servir y solucionarle problemas a los mayores de 65 años. ¿Cómo estamos haciendo una infraestructura física para los mayores de 65? ¿Cómo estamos creando negocios de turismo para los mayores de 65? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron que una universidad abrió un curso para alguien mayor de 65 y no solamente pues para hacer aeróbicos? ¿Sí? Y eso implica un montón de ejercicios frente a la economía de la experiencia y frente al turismo. Es porque, claro, los millennials viajen, los centros viajen, pero lo que va a mover fuerte la economía va a ser lograr que los mayores de 65 quieran venir a Colombia, hacer avistamiento de aves, que quieran venir a tener una experiencia acá, porque tienen más tiempo y porque tienen unos recursos ya asegurados, la mayoría de ellos con pensión. Aquí en Colombia pues tenemos un problema, es que estamos envejeciendo, hay unos problemas fiscales de pensiones. O sea, entonces la pregunta es, nosotros tenemos que estar pensando qué sociedad estamos construyendo frente a una realidad, y los datos lo dicen. Colombia va a ser un país de gente vieja. Hehehe